inspiración, inspiración y expiración. El aire tiene que llegar pues hasta la parte del alveolo, y en la membrana alveolo-capilar es donde vamos a tener la entrada de oxígeno y la salida de CO2. Esta membrana alveolo-capilar mide más o menos 0,5 micras y es la que va a poder tener la retroproyección del dióxido de carbono y del oxígeno. En el espacio pleural, que es la imagen de al lado, hay varias presiones que tienen que conjuncionar para poder tener una buena homeostasis fisiológica y una buena expiración e inspiración. La homeostasis fisiológica, ¿a qué se llama? Pues a que tengamos presiones hidrostáticas y oncóticas equilibradas para que de esa manera todo lo que salga, el líquido pleural que salga al espacio pleural, también se absorba, sea absorbido, ¿no? Tenemos las células mesoteliales que están viendo ustedes acá en pantalla y más o menos se va a secretar en el espacio pleural entre 80 a 100 mililitros, pero de los cuales va a permanecer solo 1 mililitro, ¿no? En forma homeostática, ¿no? Tanto la presión hidrostática como la presión oncótica tienen que estar equilibradas para que este líquido intrapleural no se aumente. Cuando tenemos, por ejemplo, una hipertrofia, ya sea por cáncer o por cualquier otro aspecto, por tuberculosis o una infección, obviamente va a haber una alteración en la presión hidrostática y va a haber mayor secreción y va a haber una falta de absorción en la presión oncótica. La presión oncótica va a estar superada por la presión hidrostática, por lo cual no se va a absorber y vamos a tener lo que es el derrame pleural. Les decía que el espacio pleural es un espacio virtual que cuando tiene aire, líquido o cualquier otra sustancia como linfa o pus, se convierte este espacio virtual en un espacio real. Y hay varios síndromes que tenemos que conocer. Por ejemplo, el síndrome de compresión endotorácica. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un aumento de la presión dentro del tórax. Este síndrome de compresión endotorácica ya hace de que tengamos, pues, por ejemplo, un neumotórax a tensión o un taponamiento cardíaco con la presión mediastino-pulmonar aumentada. Después tenemos la depresión, ya no es compresión, sino es depresión endotorácica, que son particularmente las atelestasias que se forman a nivel pulmonar. El síndrome hemorrágico, que es el hemotórax, presencia de aire en el espacio pleural. La respiración paradójica, que es el trauma torácico inestable, donde existen más de 3 fracturas en ambos arcos, provocando que en inspiración se abombe y en expiración se hunda, cosa que tendría que ser al revés, por eso se llama bolet traumático, ¿no? El síndrome de infección aguda, que es el empiema pleural, donde va a haber la línea de Damascus, y el síndrome funcional, donde vamos a tener probablemente lesiones que ingresen del abdomen hacia el tórax, como por ejemplo una hernia diafragmática y que compriman paulatinamente al mediastino. Hoy vamos a ver lo que es el neumotórax simple. Tiene varios nombres: neumotórax simple, neumotórax del conscripto, neumotórax primario, neumotórax de más o menos la edad que tiene el paciente, que es entre 20 más o menos 5 años, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los nombres? Neumotórax primario porque eh, la causa está dentro de lo que viene a ser el pulmón, el espacio pleural. Neumotórax simple porque no hay un aumento de la presión. Neumotórax del conscripto porque está dentro de lo que viene a ser la edad del paciente, ¿no? Es decir, el paciente joven particularmente. Neumotórax espontáneo porque de forma espontánea se va a romper los blebs o los quistes o las bullas, provocando el neumotórax no hipertensivo, ¿ya? Entonces, esos son los diferentes nombres de este neumotórax. ¿Por qué se llama espontáneo? Porque obviamente se va a reventar estos pequeños blebs
en cualquier momento, sea que estás pujando o no pujando, o haciendo ejercicios o reposando. Se llama primario porque el origen está dentro del espacio pleural. También se llama simple porque no hay hipertensión del conscripto, porque se presenta en pacientes de más menos 5, más de 20 años, más menos 5. Normotensivo, que es muy similar al simple, ¿no? Estos neumotórax se van a formar por unas burbujas o bleps o quistes. Las congénitas se llaman burbujas de Müller o Miller y las adquiridas de Fischer-Basel. Entonces, estas vamos a ir viendo enseguida cómo se forman estas burbujas de Miller o de Fischer que se encuentran en el espacio subpleural. Entonces, ese es el neumotórax primario espontáneo. El secundario es aquel que tiene patologías pulmonares, un asma, un EPOC, una bronquitis, ¿ya? Y obviamente el adquirido puede ser traumático o puede ser iatrogénico. Pero vamos a ir en base al primario paulatinamente. Fíjense ustedes cómo se forman los bleps. Estos son los bleps o bullas que se van a formar en el espacio subpleural. Aquí tenemos la pleura. Se van rompiendo los alveolos, ¿ya? En forma espontánea y se van llenando pequeñas burbujitas, pequeños globitos que se llaman bleps, bulas o quistes, que se encuentran en el espacio subpleural, es decir, debajo de la pleura. Y estos se revientan en forma espontánea en cualquier momento y en pacientes jóvenes particularmente, ¿ya? Estos quistes van a provocar un hemotórax simple, normotensivo en pacientes jóvenes que tienen buena capacitancia ventilatoria y no van a manifestar mucha clínica porque es un paciente joven, pero va a empezar a sentir de que se cansa un poco, ¿ya? Particularmente se cansa cuando hace esfuerzos bruscos que antes los hacía y ahora se cansa más. Entonces ya cambia un poco acá. Quizás pueda tener un poco de tos, un poco de omalgia, dorsalgia, y eso hace de que el paciente se siente incómodo y piense que es un problema netamente viral, pero no lo es. Hay una triada que se llama triada de Gaillard, que es aumento de la sonoridad cuando hacemos percusión, disminución del murmullo vesicular cuando auscultamos y ausencia de las cuerdas bucales. Pero esto no está tan manifiesto en un neumotórax simple porque es un neumotórax pequeño, ¿no? Mientras que en un neumotórax a tensión, todo esto seguro que lo vamos a tener. Esa es la triada de Gaillard que les decía, cuando hacemos un timpanismo, percutimos como si fuera un balón de básquet, eso es en neumotórax a tensión, no hay vibraciones vocales y el murmullo vesicular está ausente, pero un neumotórax simple puede estar disminuido y ser la causa, el del diagnóstico particularmente. Fíjense, cuando nosotros hemos hablado de neumotórax a tensión, hemos dicho que es prohibida la radiografía de tórax, porque el paciente se va a morir en rayos. Pero un neumotórax simple, como en este caso, sí se debe pedir una radiografía, ya sea en inspiración o en expiración. ¿Mm? ¿Y qué tenemos que ir a buscar? Tenemos que ir a buscar el borde pulmonar. Hay una triada radiológica que es borde pulmonar, hiperclaridad y colapso pulmonar. Entonces, si ustedes se ponen a ver, acá, un poco detenidamente, se va a ver el borde pulmonar. Donde está en rojo voy a borrar para que ustedes puedan ver. Y fíjense que es el borde pulmonar, ¿ya? Se puede confundir con la escápula, pero la escápula está aquí, ¿ya? Fíjense también un poco, la escápula está acá. Entonces, ¿qué buscamos en el neumotórax? Borde pulmonar. Segundo, hiperclaridad, porque la trama vascular no llega hasta la parte costal, se queda en el borde pulmonar. Y por último, colapso pulmonar. Entonces, es la triada radiológica que vamos a tener. Acá tenemos otro neumotórax para que puedan ustedes entender. Fíjense cómo está el borde pulmonar acá. ¿Eh? Y aquí hay una hiperclaridad y aquí hay un colapso pulmonar. ¿Ok? Bien. Radiológicamente, antiguamente se clasificaba el neumotórax de acuerdo a algunas líneas. Por ejemplo, aquí está la clavícula y la línea medio clavicular
nos determinaba que por fuera era grado 1, que en medio era grado 2 y que por dentro de la línea era grado 3. ¿Ok? Bien. A ver, un segundito, me están llamando, un minutito, por favor. Entonces, veamos de que la clavícula está acá, línea medio clavicular, grado 1 por fuera, grado 2 en medio y grado 3 por dentro. Esta clasificación ya no se la utiliza, pero la estoy mencionando porque seguro la van a escuchar ustedes y muchas veces pues vamos a tener que cometer ese error, ¿no? Entonces no se utiliza más esta clasificación, ¿ya? Otra clasificación que era también siguiendo la línea medio clavicular era, tenemos la clavícula y en porcentajes, donde por fuera, o sea, el medio era 50%, ¿ya? Después este podría ser, digamos, un 20% y así, y si el colapso pulmonar era más, era el 100%. Entonces, porcentajes tampoco se usa porque quizás para ustedes este porcentaje sea un 40 y no un 20%. Entonces, no se utiliza tampoco esta clasificación. Vamos a ver cuál se utiliza para que ustedes tengan una mejor idea. Entonces, aquí tenemos el borde pulmonar, la hiperclaridad. Aquí tenemos un hidroneumotórax un poco más complejo. ¿Por qué digo hidroneumotórax? Porque hay una horizontalización, eso significa que este nivel, aquí arriba hay aire y aquí abajo hay líquido, ¿eh? Igual que en las tripas, cuando tenemos nosotros la oclusión, tenemos una horizontalización, y aquí tenemos aire y abajo seguro que hay líquido. Lo mismo pasa en tórax, aquí hay una horizontalización, aire y líquido. Entonces, aquí tenemos un hidroneumotórax, ¿no? Aire y líquido. Bien. ¿Cómo se clasifica hoy en día? Hoy en día se clasifica de acuerdo a la escuela americana y a la escuela británica. ¿Mm? La escuela americana generalmente lo que hace es determinar de la cúpula ósea a la cúpula pulmonar 3 centímetros y la escuela británica 2 centímetros, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos esta tablita aquí para hacer los cálculos, ¿ya? La distancia de la cúpula ósea a la cúpula pulmonar, vamos sumando, ¿ya? Lo mismo podemos ir sumando estas otras más, pero lo más importante es esta parte. No tiene que superar los 3 centímetros si es que es pequeño y supera los 3 centímetros si es que es grande. ¿Listo? Bien. Vamos a ver los ejemplos que hemos tenido. Acá, por ejemplo, hemos dicho de que esta es la cúpula ósea y esta es la cúpula pulmonar. Desde ya tiene más de 3 centímetros y este es un neumotórax grande. Entonces, ¿cómo clasificamos los neumotórax? En pequeño y grande, nada más. No hay otra clasificación en la cual nos pueda hacer confundir. ¿Ok? Vamos al otro ejemplo. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos la cúpula ósea y tenemos la cúpula pulmonar, más de 3 centímetros. Igual es un neumotórax grande. En el otro ejemplo, más aún todavía, porque es un neumotórax gigante, ¿no? Más grande. Entonces, esa es la clasificación que vamos a usar, y más que todo la de 3 centímetros, no la británica de 2 centímetros, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos ya los ejemplos. Aquí está el borde pulmonar, la hiperclaridad y la trama vascular. Y aquí tenemos un neumotórax pequeño, por ejemplo, donde tenemos aquí el borde pulmonar, el borde óseo y está a menos de 3 centímetros. Es un neumotórax pequeño. Aquí también tenemos el borde pulmonar, el borde de la zona apical, entonces es un neumotórax pequeño. Las escápulas tienen que estar abiertas porque nos puede hacer confundir un neumotórax. Fíjense, aquí están parcialmente abiertas, aquí está abierta, aquí parcialmente abierta. Si vemos aquí,
Esto parecería un borde pulmonar, pero es la escápula. ¿Por qué? Porque ven, fíjense que la trama vascular está pasando el borde. Y cuando no pasa el borde es que estamos con un neumotórax. En tomografía de igual manera tenemos que hacer la tomografía si es que es dudosa y como hay mayor especificidad vamos a tener neumotórax. Aquí vemos un neumotórax bilateral. Diagnósticos diferenciales, bulla gigante. ¿Ya? Cuando el borde pulmonar tiene una concavidad hacia afuera, me tengo que pensar en otra patología como es la bulla gigante. ¿No? Hemos visto que hay blebs para neumotórax chiquitos, pero puede haber bullas gigantes que el paciente puede ir almacenando en forma crónica y nos dibuja una concavidad hacia afuera. Otro es el estómago colon, que pueden subirse, fíjense, por una hernia y que nos puede hacer confundir este nivel en que puede ser un absceso o un hidroneumotórax. Pero en realidad es simplemente un estómago que está con una hernia hiatal. O aquí vemos el diafragma elevado, en la parte derecha colon y en la parte izquierda estómago, y nos puede hacer confundir muchas veces con neumotórax. La parálisis diafragmática es otra que viene a ser también llamada relajación diafragmática, que es cuando el diafragma se relaja. Algunos llaman eventración diafragmática, otros parálisis diafragmática. Aquí vemos cómo asciende el diafragma inclusive hasta el cuarto espacio intercostal. Son entonces los diagnósticos diferenciales en lo que viene a ser la bulla gigante, el colon o el estómago y la parálisis diafragmática, o también llamada relajación diafragmática. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos un neumotórax? Estamos hablando de un neumotórax simple, no estamos hablando de un neumotórax a tensión. ¿Qué es lo que debemos hacer, chicos? A ver, quién puede participar? ¿Qué hacemos cuando encontramos un neumotórax chiquito en un paciente joven? ¿Qué hacemos? A ver, Laura. Una conducta expectante, doctor, porque tal vez al tratar de solucionar el problema podemos hacerlo peor. Ya, conducta expectante. ¿Alguien más tiene otra idea? ¿Un neumotórax pequeño? ¿Nadie más? Bueno, vamos viendo entonces qué hacemos. Lo que dijo su compañera, observación del paciente. La observación o expectante del paciente generalmente a las 48 horas se absorbe a 1,25% volúmenes de aire y se puede volver a la normalidad. Si bien se reabsorbe en estas 48 horas, el problema es de que tiene una recidiva del 50% con esta observación. ¿Qué hacemos si punzamos? Se reabsorbe también, pero tiene una recidiva del 30 al 50%, casi similar a la observación. ¿Qué hacemos si ponemos un tubo pleural? Se reabsorbe, pero puede tener una recidiva del 20%. Entonces, viendo que hay recidivas, ¿por qué pues hay recidiva? Porque dijimos que este es el pulmón, por ejemplo, y aquí está el espacio, la pleural, y obviamente tenemos pequeños blebs a ese nivel o burbujas que se encuentran generalmente en la zona apical en un 90% y también pueden encontrarse en la zona interlobar, perdón, en más o menos un 10% en esas zonas. Son pequeños quistes o burbujas o blebs que hacen de que se rompa esto y salga el aire del pulmón hacia el espacio pleural. Entonces, si tenemos esta tasa de recidiva y estamos colocando un tubo o estamos colocando un avenamiento pleural o lo que sea, lo único que estamos corrigiendo es el neumotórax, pero no estamos corrigiendo la aerorragia. ¿Qué quiere decir eso? Las heridas que están ocasionando estos pulmones, este pulmón. Entonces, ¿qué hacemos frente a esta recidiva? Lo ideal es hacer una videotoracoscopía y resección del lugar de aerorragia, con una recidiva del 1 al 3%, fíjense ustedes. Si nosotros hacemos toracotomía más lo mismo, resección, la recidiva es del 1%. Entonces, si ustedes se ponen a ver, aquí tenemos un 3%, necesitaríamos mejorar ese 3%. ¿Qué estamos haciendo con la videotoracoscopía? Estamos sacando las burbujas
los bleps o los quistes y al mismo tiempo el neumotórax. ¿Cómo mejoramos este 3% a la parte toracotómica? Si nosotros hacemos una toracotomía de 20 centímetros, es una herida grande. Si hacemos una videotoracoscopía, vamos a tener una herida de menos de 4 centímetros y es mucho mejor para el paciente. Entonces, ¿qué hacemos frente a esto que viene a ser la recidiva? Pues lo que hacemos es la pleurodesis. ¿Qué es pleurodesis? Es la unión de las pleuras, ¿no? Entonces hacemos siempre videotoracoscopía, resección de las bullas y estimulamos las pleuras para que éstas se peguen y provoquen una pleurodesis con una recidiva mucho mejor del 1%, menos del 1%. Entonces esto es el sello pleural y esta es la videotoracoscopía. Estos son los bleps, fíjense cómo se forman estas burbujas. Y nosotros colocamos sutura mecánica, que es esta de acá, una sutura mecánica azul o verde, para poder cortar el ápice pulmonar. ¿No? Y la pleurodesis, como ven acá, se puede hacer en forma química, en forma mecánica y en forma física. En forma, por ejemplo, mecánica es estimulando con una gasa para que se ponga rojo y se pegue ambas pleuras. En forma física es con el electrobisturí, pero puedes dañar los músculos, nervios intercostales. ¿Ya? La otra forma es la forma química, que podemos usar talco o algunas otras sustancias para que se estimulen y se irriten y se peguen ambas pleuras. Esto se llama pleurodesis. Entrando ya a la otra patología que es el empiema pleural, fíjense ustedes que el neumotórax es aire en el espacio pleural. Y el tratamiento del neumotórax es, primero, que esta cavidad real se convierta en virtual. ¿Ya? Eso es uno. Segundo, que el pulmón se expanda. Y tercero, que tenga buena funcionalidad. Si este espacio virtual lo dejamos, podemos ir a la infección y entramos en lo que es el empiema pleural. Entonces siempre hay que corregir el espacio pleural. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, el empiema pleural. El empiema pleural hoy en día ya no se lo considera como presencia de pus, sino que existe otro tipo de concepto. Y vemos que en la radiografía se llama la línea de Amasua, donde la concavidad es interna. ¿Ya? Concavidad interna. ¿Se acuerdan del bleps gigante? La concavidad era externa. Aquí la concavidad es interna, que es presencia de aire, digo de líquido, de líquido. En la época de los 80 era presencia de pus, durante los 80 era cualquier líquido que presentaba gérmenes, pero actualmente tenemos los criterios de Light. ¿Cuáles son los criterios de Light? Generalmente es un pH menos de 7.2, una glucosa menos del 50% de la glucemia. Si la glucemia tiene 120, pues tiene que tener menos de 60, una LDH más de 1000, que son los tres más importantes. Ahora, si encontramos leucocitos, ácido láctico, gérmenes y otras cosas, con mayor razón vamos a tener pues un empiema. Los leucocitos en ese espacio van a estar más o menos unos 30.000 para arriba. ¿Cómo se contamina la pleura? De diferente manera. Por sangre, o sea, en forma hematodrómica, digamos así, o por la parte exógena. En forma hematodrómica o en forma interna es por la parte hemática, linfática, continuidad, contigüidad y canalicular. Canalicular es por un bronquio que esté infectado, continuidad puede ser algún absceso sufrénico, continuidad puede ser por una pielonefritis. Y la otra manera es cuando nosotros hacemos una punción, aspiramos una punción y provocamos el ingreso de gérmenes. La diferencia entre exudado y trasudado cuando tenemos en el espacio pleural, normalmente tenemos que tener una presión hidrostática con una presión oncótica o coloidal en forma equilibrada, ¿ya? En forma equilibrada. Se llama exudado, ¿ya? Cuando tenemos un alto contenido de proteínas. Y esto hace de que exista una extravasación de líquidos rico en proteínas. Mientras que el trasudado tiene bajas proteínas. Esa es la diferencia. Las proteínas nos van a ayudar
a poder diferenciar en lo que es exudado y trasudado. Exudado rico en proteínas, trasudado bajo en proteínas. ¿Mm? Y esto también tenemos que tener en cuenta, que el exudado ya es netamente de origen pulmonar, está dentro del pulmón, alto contenido de proteínas y LDH, mientras que el trasudado es fuera del pulmón, problemas fuera del pulmón, un síndrome nefrótico, una cirrosis, hipoalbuminemia y tiene baja LDH. Si es del pulmón, LDH alta, proteínas altas. Si no es del pulmón, el derrame, bajas proteínas, baja LDH. En la clínica tenemos que pensar que el pulmón no es rectito en la parte lateral, que el pulmón no es recto, sino que tiene algo que tiene es un poco oblicuo, donde si nosotros auscultamos en la parte anterior, vamos a auscultar en el pulmón derecho el, el lóbulo superior y el medio, en el pulmón izquierdo el lóbulo superior. Y en la parte de atrás vamos a auscultar en ambos lados las bases pulmonares. De igual manera, cuando inspira y expira, hasta dónde sube el diafragma para este tipo de movimientos. Entonces, para pensar en un cuadro infeccioso hay que pensar en que ese paciente continúa con fiebre mucho tiempo, que hay derrame, que puede haber otros focos de infección. Los síntomas es tos productiva, dolor punta de costado, fiebre, escalofríos, puede haber roce, puede haber falta de entrada de aire en las bases, ¿ya? Y tenemos que inspeccionar lateralmente, posterior y en forma anterior. Así tomamos las vibraciones vocales. La palpación en la parte anterior se realiza de esta manera, con dos manos, como haciendo un martilleo. El martillo en tu mano derecha y el dedo medio sería el clavo, un martilleo para que podamos percutir, siguiendo la línea medio clavicular. En la parte de atrás es más que todo con un solo brazo, con una sola mano, ¿ya? Sí, con una sola mano, tratando de hacer esa maniobra de martillo, siguiendo la línea medio escapular. La ocultación, como habíamos dicho, en la parte de atrás son las bases. Y cuando nosotros, pues, empezamos a determinar cuál es lo más específico y sensible para un empiema, vemos de que la percusión, la matidez y submatidez puede llegar hasta un 90% de sensibilidad. ¿Y qué es específico? El roce pleural particularmente. Le hacemos una radiografía y vamos a tener lo que se denomina la línea de Amasua, con una concavidad hacia lo que es el mediastino. ¿Ya? También puede haber otro tipo de signos, como por ejemplo la horizontalización, donde hay aire y líquido. Eso ya lo hemos mencionado, ¿no? Aire y líquido. La tomografía también es mandatoria y nos va a mostrar con mejor sensibilidad la presencia de líquido. ¿Ya? No se olviden que el líquido es hiperdenso. La sangre, aquí está el corazón, la sangre es hiperdensa, entonces eso es líquido. Mientras que el aire es negro, afuera del paciente es negro, entonces se van a dar cuenta que es negro, esa es presencia de aire. Puede haber también abscesos, como en este caso. La ecografía también es mandatoria, nos va a mostrar varias sinequias. Y no se olviden los criterios del aire en laboratorio, ¿ya? Donde vamos a tener, repito, un pH menos de 720, la glucosa menos del 50% de la glucemia y la de leche más de 1000, ¿ya? Los leucocitos más de 30.000 y el ácido láctico, que son los criterios que sea un líquido claro, un líquido transparente, un líquido ceroso, nos puede dar ya como empiema. Vamos a entrar a lo que es el reloj empiematoso. Y esto quiero que por favor tomen nota porque es importante. En el reloj empiematoso vamos a tener la clínica, vamos a tener los estudios, el tratamiento y la repercusión anatomopatológica. Cuando un paciente está con empiema del día 0 al día 3, ¿ya? Generalmente se denomina esta fase eritematosa.
Esta fase es muy difícil de poderla diagnosticar porque parece, hasta el día 3 es muy difícil porque puede ser un cuadro viral. Entonces, la primera fase, donde la pleura empieza a manifestarse con vasodilatación, la pleura se manifiesta con algo de salida de líquido, el paciente está un poco incómodo, como si fuera un cuadro viral, y más nada. Entonces se automedica con antivirales, con medicamentos sintomáticos. Del día 3 al día 15 es la segunda fase. ¿Ya? Esta segunda fase se denomina la fase, esta es la primera fase que es la eritematosa. La segunda fase es la fase fibrino-purulenta o flegmonosa. En esta primera fase hay vasodilatación y llegada de elementos formes como ser polimorfonucleares, glóbulos blancos. En la segunda fase ya hay fibrina y va de 4 a 15 días. Aquí el paciente ya está un poco más disneico, ya tiene fiebre, escalofríos, ya muchas veces puede ser con una radiografía normal que esté y hay que pedirle una ecopleura. El mismo neumólogo ya al día 10 más o menos tiene que hacer una interconsulta con el cirujano, puesto que del día 10 al día 15 puede incursionar el cirujano realizando una videotoracoscopía. Entonces esa es la segunda fase que va del día 4 al día 15. La tercera fase es la fase de organización temprana, que va de 2 semanas a 8 meses. ¿Ya? Pero esta fase en sí, hoy en día ya no puede pasar pues los 20 días. Tenemos este triángulo que se está formando entre el día 10 y el día 20. El paciente ya tiene que resolver su problema empimatoso. Antes se pasaba del día 20 hasta los 8 meses, pero era porque el paciente tenía o tuberculosis o tenía mala relación con el médico, etcétera. Hoy en día no es permitido de que el paciente pase estos 20 días y ya tenemos que tener una solución, o sea, del día 10 al 15 o del 15 al 20. Aquí ya tiene una incursión el cirujano. En esta fase, el cirujano puede hacer una videotoracoscopía, una VATS que se llama, y lo que se va a hacer es sacar la parte flegmonosa, la parte de la fibrina. Fácilmente se puede sacar la fibrina. Si se ha pasado el día 15, entra en esta otra que es organización temprana. Y el pulmón como tal el pulmón tiene la potestad de que puede formar lo que se denomina la cáscara o pil. Esta cáscara o pil, ¿ya? Es algo que va englobando. Si bien aquí tenemos fibrina, pero es laxa, en esta zona tenemos fibrina y muy laxa, en esta zona ya esa fibrina laxa se convierte en dura y se denomina pil, sí, pil, con doble E, que significa cáscara. Y también se puede hacer una videotoracoscopía y sacar ese pil o cáscara de mandarina. Se llama cáscara de mandarina, es como para pelar, es como pelando una mandarina. Bien, pero ¿qué pasa si pasamos todas estas fases y llegamos a la otra fase? Cosa que ya no, nosotros no tenemos este tipo de pacientes. Ya esa cáscara o pil que se había estado formando, esa cáscara o pil que se formó, aquí ya se hace mucho más gruesa y se llama paquipleura. Y no solamente se hace más gruesa, sino que se va a tener vasos de neoangiogénesis para que podamos, o sea, para que esta pleura sea irrigada. Entonces, ya no tenemos, digamos así, esta fase hoy en día porque ya nosotros resolvemos hasta el día 20. Pero conozcan, fase eritematosa, fase flegmonosa, organización temprana y organización tardía. Eritematosa de 0 a 3 días, flegmonosa de 4 a 15 días, organización temprana de 2 semanas a 8 meses y más de 8 meses, organización tardía. Ahí vemos cómo se hace la punción pleural, en posición del paciente, ¿no? Para sacar líquido y para mandar a realizar los criterios de Light. Se puede colocar un sello pleural
o se puede hacer una cirugía abierta, o en este caso una laparoscopía, como estamos viendo acá, perdón, una toracoscopía. Las complicaciones, si no mejoramos ese espacio real con pus a un espacio virtual, puede haber fístulas, pericarditis, abscesos, puede haber inclusive meningitis, etcétera. Es bastante serio el problema. ¿Ya? A ver. En este paciente es un varón de 44 años que ingresa a la sala por un dolor fungitivo en el costado izquierdo y con disnea. ¿Ya? Se le hace los laboratorios y no llama mucho la atención, salvo que tenga 15.000 blancos. Se le hace una radiografía de frente y es normal. No hay línea de Damasceno, no hay nada. ¿Qué le haríamos, chicos? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿qué estudio le hacemos? ¿Qué estudio le podríamos hacer? ¿Nadie me va a responder? Yo voy a preguntar si no me responden. ¿Qué estudio cree que le haremos si este paciente está con fiebre, está con escalofríos, con tos, con dolor punta de costado y que la radiografía está dentro normal? ¿Qué dices? A ver, Hoyos, Marisol Hoyos, María Sol Hoyos. Doctor, deberíamos tal vez una punción para ver sobre los criterios de Lyme. No tenemos líquido para punzar, por eso, ¿qué estudio haríamos para ver si hay líquido? A ver, Janet Navia. ¿Qué estudio crees que le haríamos? Señorita Janet Navia. Janet Mamani Navia, ¿estás? A ver, Laura. Una tomografía, doctor. Antes de la tomografía, ¿qué le haríamos? A ver, Flor Enríquez. Ecopleura, doctor. Correcto, una ecopleura. Entonces está bien la tomografía, pero antes de la tomografía se le puede hacer una ecopleura. Y esa ecopleura nos va a dar algunos datos, como aquí vemos, fíjense, el líquido. Entonces, ¿por qué el líquido? Porque el espacio costofrénico posterior es mucho más bajo, por eso no se ve una placa anterior de tórax. Ahora también podríamos hacer una lateral. En la lateral quizás se podía ver, ¿ya? Entonces aquí pedimos los criterios de la y bueno, es positivo, negativo, etcétera, y ya hacemos el tratamiento. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta o duda. 23 internos han ido abandonando algunos. ¿Hay alguna pregunta o duda que puedan tener, chicos? Mientras hago una llamada de vista, a ver qué me dirán. Barea está. Bejarano. Bustamante. Cervantes. Presente, doctor. Cruz. Cruz, Lora. Delgadillo. Presente, doctor. Escudero. Presente, doctor. Hernández. Fernández. Flor. Presente, doctor. Fortún. Presente, doctor. Gora. Mamani. Presente, doctor. Martínez. Presente, doctor. Méndez. Navarro. Navarro. Navarro, presente, doctor. Negrete. Negrete. Paniagua. Presente, doctor.
Paravicini, Presente, doctor. Quirós, Presente, doctor. Rocha, Presente, doctor. Rosas, Presente, doctor. Salamanca, Sangüesa, Presente, doctor. Tejerina, Presente, doctor. Vargas. Presente, doctor. Vargas está. Sí, doctor, presente. Vargas. Yapur, Presente, doctor. alguien que no le haya llamado. Doctor Cruz, no sé si pudo escuchar. Ahí está. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, sobre el tema? Todavía no les voy a tomar repaso porque estamos con algunos problemas de notas de los internos anteriores. Entonces, igual van a dar repaso, pero en tema plural, así que no se preocupen. Bien, si no hay más nada, hemos concluido. Nos vemos el día de mañana con peritoneo y peritonitis, que le tocará a Bustamante y Cervantes, ¿no? Que no está Bustamante, Cervantes está. Tampoco. Cervantes y Ojara. Bueno, les avisan los compañeros entonces. Listo, hasta mañana, chicos, nos vemos. Que les vaya bien. Hasta luego, doctor.